Bueno, vamos a Romanos, vamos a pegar un rapacito de ayer, en Romanos 1:18, como nos quedó grabado, o no sé si quedó grabado en otro formato, pero bueno, repasemos un poquito nada más. Decía ayer la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces poníamos en contexto esto que decíamos que desde el comienzo de la humanidad siempre se supo de la existencia de Dios, tomó diferentes nombres, ¿no? Pero los hombres no tienen excusa porque eso no se discutía, la existencia de Dios. Cada uno a su manera o con su nombre tenían el nombre de Dios o la existencia de Dios, vamos a decirlo así. Y bueno, de modo que no tienen excusa, ¿no?, de la existencia, porque el ateísmo surgió mucho después porque no se discutía la existencia de Dios en sí. Vemos entre los egipcios tenían a Amún y tenían al dios Ra, ¿no?, el dios Sol. Entre los romanos también se festejaba el solsticio adorando al sol, y su nombre era Mitra, me parece, no recuerdo bien. Bueno, la cuestión es que diferentes nombres, pero a ver, se sabía la existencia de Dios y a eso es lo que voy. Dice, la ira de Dios se revela contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Entonces, como todos sabíamos de la existencia de Dios, como dice acá en Romanos 3:9, voy a pegar un pequeño repaso de lo de ayer, dice, ¿somos mejores que ellos? Dice acá Pablo, se pregunta. Y dice, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, bajo condenación. Entonces, tanto uno como otro están incluidos. La existencia de Dios es para todos. En ese sentido lo llevamos, que nadie tiene excusa, porque todos saben de la existencia de Dios. Lo que pasa es que el ser humano muchas veces nos busca y, digamos, quiere acomodar a su manera, digamos, los razonamientos para negar la existencia de Dios. Entonces vemos todo eso, lo que sentimos, la opresión, la carga, el malestar, vemos que es la fuerza del enemigo en contra de Dios. Entonces la naturaleza de Dios es buena, y eso se sabe en todas las culturas, porque había un Dios bueno y un Dios malo. Y todo lo que proviene, digamos, que te da descanso, paz, de esa la naturaleza, vamos a decirla así, es el Dios bueno que predicamos, ¿no? Ahora, decía en Juan 3:21, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto está hablando por la persona de Jesucristo, dice, este es el juicio del mundo, y dice, que la luz vino al mundo, Jesucristo vino manifestado en carne, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Vemos acá la palabra, más las tinieblas que la luz, ¿por qué? Porque dice, sus acciones eran malas. Entonces nosotros tenemos una naturaleza contraria, ajena a Dios. Entonces, de esa postura, vemos que justamente, como dice, este es el juicio. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, nosotros vamos a nuestro impulso, a nuestra manera, muchas veces a lo que queremos. Entonces, ahí recibimos la condenación, la opresión, la carga, y tenemos una forma de entender la palabra. Nosotros al menos decimos, Dios es gozo, es paz, es alegría, es paciencia, es benignidad, las características de Dios, ¿no? Pero, a ver, hay otra cosa que pelea contra, como dijo Pablo, contra nuestros pensamientos, queriendo hacer yo el bien, hallo otra fuerza en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente. Y esta es la fuerza de Satanás, que está en contraposición de la existencia de Dios. Entonces nos arrebata la paz, nos arrebata el gozo, la ira. ¿Pero por qué? Porque, a ver, nuestras acciones son malas, eso es lo que amamos, actuar mal, actuar en contra de la palabra. Como enseñaba ayer, que la gente está acostumbrada en este país a andar por izquierda, no respeta la ley, no quiere andar según la ley, no quiere respetar semáforos, no quiere respetar nada de lo que es la ley. Entonces, como enseñaba ayer, por ejemplo, en el furgón se prohíbe, en el tren, en la formación hay una ley, un cartelito, está claramente contra un costado, dice, prohibido sentarse en la formación. Sin embargo,
Todos vienen acostados, dormidos, ahí tirados. Contaba el muchacho ese que quiso correr la silla cuando estaba en tira, así, digamos, quiso correrla para sentarse hacia un lado. Y a ver, las sillas estaban todas juntas y no le quedó más remedio que sentarse ahí. ¿Pero por qué? Digo yo, está acostumbrado a romper siempre lo que es el orden. El ser humano es así. Entonces, rompe el orden y pone esa silla contra un costado, contra el pasillo donde pasa la gente. Entonces, en sí, vemos que por naturaleza, el hombre que no respeta la ley ya va en contra del orden establecido. Y el orden establecido para no generar caos, ¿no? Nosotros si sacamos los semáforos, ya se comprobó en una ciudad, hicieron ese experimento, anularon todas las luces de los semáforos y bueno, a ver cómo se podía manejar la situación, ¿no? A ver qué problemas traía o las soluciones si los podían encontrar. Bueno, la cuestión es que sacaron las leyes, digamos las luces, y se produjo todo un caos, un embotellamiento y atrasó todo. Por eso yo digo, ¿no? La ley de Dios es para ordenar nuestra vida, pero tenemos esa naturaleza contraria a Dios, que siempre, como acá yo decía, en esta iglesia también tenemos los asientos para allá, pero el que está contrario al orden establecido, vamos a decirlo así, retira la silla y se viene y se sienta sobre estos lugares. ¿Por qué? Porque ahí ya está demostrando, ¿no?, internamente que anda en contra de todo el orden establecido, en contra, vamos a decirlo así, como nosotros somos o como nosotros decimos, contra las leyes de Dios. Entonces, a ver, siempre vamos en contra, y entonces eso es lo que cuando dice que Isaías, que dicen, recibieron solamente el fruto de sus pensamientos. No es que Dios te viene y te castiga, está maldito, está con un látigo y te quiere obligar. No, el fruto de tu pensamiento es lo que recibí. ¿Qué dijo el ladrón en la cruz? Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, nos castigamos nosotros mismos porque es como cuando... A ver, cuando era chico, me acuerdo de que una de las primeras imágenes que me acuerdo. Mi mamá me había dicho que había un nene malo, ¿viste? Y no te acerques, ya me había ensuciado la remera. Y yo me acercaba al portón de alambre y otra vez me ensuciaba la remera, me tiraba agua sucia y yo venía llorando. Y después me la hizo otra vez y venía llorando otra vez hasta que la paliza la ligué yo. ¿Pero por qué ligaba los perjuicios yo? Porque yo era caprichoso. A mí me había avisado ya mi mamá que no me acerque al alambrado. Sin embargo, iba en contra del orden, en contra de su mandato, y recibía el perjuicio. Entonces, así también nosotros, muchas veces, hermanos, por el fruto de nuestros pensamientos, recibimos todo lo que es malo. Porque el Señor te dice, no andes así, no actúes de esta manera, no te alejes de mi presencia, acatá el orden de la palabra, humillate, vamos a decirlo así como siempre decimos, arrepentite, pedí perdón, pero sin embargo tomaban el camino contrario. Como decían, una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo. Una vez que estaba un poquito mejor, otra vez al viejo camino, a la vieja escuela. Entonces, después recibimos los perjuicios. Ahora dice así la palabra, en 2 de Tesalonicenses, que también habíamos tocado, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, dice acá la palabra. Y en el 2.10 dice, con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, actúa así, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad para ser salvo. Entonces, el amor de la verdad. ¿Dónde está el amor de la verdad? En la cruz. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces decía en el 12 finalmente, a fin de que sean, dice, por esto Dios le envía un espíritu engañoso, dice en el 11, a fin de que sean condenados, dice, todos los que no creyeron. Vemos acá la palabra, todos los que no creen a la palabra ya reciben la condena. Entonces,
Esto ya lo está advirtiendo el Señor. El avisado ve el mal y se esconde, dice. Y el insolente, el necio, dice, pasa y recibe el daño. Entonces, recibimos lo que merecen nuestros hechos, nuestras acciones. No es que Dios ya te castiga, sino que Dios advierte para la palabra para rescatarte, para no recibir perjuicio. Entonces, desde el cielo se revela, como dijimos en el 18, contra toda impiedad de los hombres que actúan mal, en contra de la palabra. Y como dice acá la palabra, también vamos a pasar directamente al 1:18 y 19, lo leo otra vez el 1:18 para no perder más tiempo. Dice, porque la ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira, la condena, el tormento, sí, se revela, se manifiesta contra todo, dice, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? A ver, con injusticia, con actuar mal, porque Dios quiere, libertar tu vida. Y te dice la verdad, pero uno detiene la verdad por el razonamiento, detiene la manifestación de Dios por el razonamiento, por el capricho, por actuar a su manera propia, y recibe el perjuicio. Como dice en el 19, ahora sí, vamos al 19, y al 20, dice así la palabra, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Vemos, acá la palabra revela la existencia de Dios y dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto. Entonces, sabemos de la existencia de Dios, pues Dios se lo manifestó, se lo hace claramente visible, dice, porque las cosas invisibles de Él está hablando, o sea que no lo vemos, pero lo sentimos, ¿no? El gozo, la paz, la alegría, su poder, o su existencia, si querés lo tomamos así. Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, o manifiesto de la creación del mundo. A ver, hay otra versión que me gusta más, que dice así en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se ven entendidas por la creación del mundo. Entonces acá es lo que queremos llegar, como dice, y no tienen excusa por las cosas hechas, por las cosas manifiestas. Entonces, habla en sí de la naturaleza y bueno, acá es que vamos a darle un sentido a la palabra. Yo le quería encontrar otro sentido. La verdad que no lo termino de acomodar, pero también digo, esto se enseñó así siempre y vamos a tocarlo así por ahora. Algún día tal vez el Señor me da la libertad porque las cosas invisibles de Él también podemos tomar su poder, fue invisible hasta la manifestación de Jesucristo. A ver, la salvación, la liberación, eso es lo que decimos, el reino. Y después fue visible por medio de las cosas hechas, la obra le hizo en la cruz. Podemos tocar algo ligero así, pero no me animo a tocar todavía porque vamos a enseñarlo como lo he enseñado siempre y como dice así, el Salmos 8:3, las cosas invisibles, como lo vuelvo a leer otra vez, porque las cosas que de Dios se conocen, le manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles, su eterno poder, se hacen claramente visibles, su poder se hace claramente visible desde la creación del mundo, o por la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas y no tienen excusa. Ahora, Salmos 8:3, vemos, ¿por qué entendemos? Siempre dijimos por la naturaleza, ¿no? Dice así, Salmos 8:3, cuando veo tus cielos, la obra de tus manos o tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Cuando veo los cielos,
Eso habla naturalmente. La obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste. ¿Qué es el hombre para que tenga memoria de él? O sea que ya en los Salmos está exaltando por la naturaleza, y por la naturaleza siempre lo tocó la palabra. Muestra a luz como Dios, en el Génesis, y el poder oscuro como tinieblas. Separa las aguas de las aguas, como hacía una división también mi mamá, mostrando el creyente también, el de la mañana, el creyente de la tarde, pero siempre va mostrando, aparte de diferentes crecimientos o niveles espirituales del creyente, pero también va mostrando la noche, el contraste entre lo que es Dios y lo que es la manifestación de Satanás. Y dice, cuando veo los cielos, las obras de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste, que tú lo hiciste, digo, ¿qué puede ser el hombre para que tenga memoria de él, para que te acuerdes de él? Entonces razona acá ya el salmista, está diciendo, y en la existencia, ya está descubriendo la existencia de Dios. Entonces ya nadie tiene excusa en ese sentido, porque hay alguien atrás que lo formó, alguien que lo permitió, y alguno dirá, bueno, de la existencia, el Big Bang y toda la teoría esa, que siempre muchos fundamentan la existencia del mundo, una explosión, pero esa explosión tuvo un origen, ¿y quién la permitió otra vez? A ver, el mundo o algo no se va a formar de la nada, tiene que haber algo para que se forme otra cosa, algo. Entonces de la nada no se puede formar algo, tiene que haber algo, una fuerza ahí. Y esa fuerza toma el nombre excelentemente de Dios, como le dicen, Dios. Y cada uno en una cultura le pone un nombre, pero la existencia de Dios está. Ahora, en Salmos 19.1, mirá lo que me dice. Salmos 19.1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Y quién está actuando ahí? La obra de sus manos. ¿Quién está actuando? Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el poder de Dios. Y en este caso me hace acordar un profesor que yo tenía, ateo. Pero él dice que fue al Machu Picchu, a las ruinas del Machu Picchu, ahí en el límite con Perú-Bolivia, y dice que se puso a contemplar toda la naturaleza majestuosa de las alturas, y dice, ahí te pones a reflexionar, dice, que tiene que haber algo. Yo no creo en Dios, dice, pero ahí me trae duda, dice. Algo tiene que haber, porque ve algo tan majestuoso, tan maravilloso, que tiene que haber un Dios. Entonces vemos que si se lo plantea él, siendo ateo, de la naturaleza misma nosotros nos tenemos que plantear la existencia de Dios. Cuando después de una tormenta simplemente vemos el arco iris, algo tan bello, tan hermoso, los animales, los árboles y tantas cosas, ¿no? Las montañas, la majestuosidad de todo eso, tiene que haber algo atrás. Y eso, por excelencia, toma el nombre de Dios. Entonces no tenemos excusa y el ser humano no tiene excusa para no buscar a Dios. Tiene que buscar una verdad y como tocamos ayer, que hasta los que no conocen a Dios, los incrédulos, los que, vamos a decir, no buscan, tienen una moralidad en sí, una moral, ¿no? Porque del bien y el mal. Y yo lo decía por un versículo que dice, los gentiles que no tienen ley en sí, o sea, la ley de los judíos, pero ellos tienen una ley interna, la moral, dice, son su misma ley para sus mentes. Entonces, ahí mismo la conciencia ya, no necesita saber la palabra de Dios, y tocaba esto. Asesinar a otra persona. No tenemos que saber la palabra para saber que está mal. El robar, no tenemos que saber la palabra para saber que está mal. Hay una moral en sí. El rebelarte contra tus padres, vamos a decirlo así, la falta de respeto, no tenemos que saber la palabra, sabemos que tenemos que honrar a los padres, ¿no? El odio, sabemos que es malo, no tenemos que saber la palabra en sí. Entonces es una cosa de las características que te hacen mal en las manifestaciones.
Y hay muchas manifestaciones así, sabemos que nos hacen mal. Entonces, si nos ponemos a reflexionar un poco, ya tenemos ahí el parámetro de Dios, lo que dice su palabra. Entonces no tenemos excusa en sí, y cada ser humano tiene que buscar a Dios. Decía Pablo también, cuando entró en la ciudad de Atenas y estaba en el Areópago, le decía a ese Dios no conocido, porque veía muchos altares, pero había uno que decía el Dios no conocido y no tenía figura. Por si acaso los griegos se olvidaban de algún Dios, entonces hicieron ese altar al Dios no conocido. Y decía Pablo, a este es el que yo le predico, al que usted no conoce. Pero la existencia de Dios estaba. Y, a ver, Pablo se admiraba porque ellos querían buscar en sí, aunque equivocadamente, buscaban el camino, pero en sí la existencia de Dios todo la sabían. O sea que hay un Dios poderoso. En la naturaleza mismo muestra un Dios poderoso. Ahora, usted ve los griegos que tienen el Dios del mar, ¿quién es? Poseidón, ¿verdad? Después estaba Júpiter, estaba Neptuno, estaba el Dios que vuela, sí, ese Mercurio, Hermes le decían, Mercurio le dicen los romanos, y bueno, cada uno, digamos, cumplía una función, pero la existencia de Dios siempre estaba en todos los pueblos, por eso había adoración. Y yo siempre, cuando enseñaba que la mayor deidad siempre se tomaba el sol. ¿Por qué? Porque los pueblos preferentemente eran agricultores, entonces necesitaban del sol, por eso a nivel mundial siempre se hizo esa fiesta del solsticio, podemos decir así. ¿Por qué? Porque necesitaban del sol, para que, aparte de la lluvia, ¿para qué? Para que florezca, para que tengan sus cosechas abundantemente, ¿no? Y ahora vemos que acá dice en Isaías 40:26. Isaías 40:26 dice, alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. Bueno, hasta ahí yo lo voy a leer, ¿eh? Alzad vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. Y dice, el que hace salir en orden a su ejército, o sea, las estrellas. Y a todos los llama por su nombre. Vemos que tienen nombre, o le ponemos nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, y no falta ni uno. A ver, alzad en alto vuestros ojos, mirad hacia arriba y ved quién ha creado estos astros. Esto vos te podés dar cuenta, hermano. Yo no sé si todo le tocó ir al campo, pero en el campo, donde no hay luz eléctrica, se puede contemplar eso majestuoso. Ahí a mí me tocó varias veces y te quedas asombrado, decís, es impresionante. Ahí te pones a reflexionar en Dios, cuando ves esas cosas. Tal vez nuestro andar cotidiano, esto que miramos siempre, vamos de acá para allá, a ver la luz eléctrica, tal vez no resplandece tanto, no nos asombramos. Pero ahí es cuando ves la multitud y esas noches que están pero bien claras, hasta también muchas veces la luna, pero cuando, digamos, no está la luna y están las estrellas así y se ve hasta la Vía Láctea, podemos decir, las nubes, si se le puede decir así, Vía Láctea, no sé cómo decirlo, esas nubes que se forman en el firmamento, decís, qué impresionante, qué impresionante. Y ahí te pones a pensar y es grandioso eso y la obra de Dios, ¿no? Como lo hizo. Me tocó una noche que se había cortado la luz un verano, acostarme en la terraza por el calor. Y yo veía así, simplemente contemplando hacia arriba y se veía impresionante, pero al mismo tiempo asustador, ¿no? Como por decir que, tan chiquito es uno, que te sentías absorbido, que te sentías elevado, que te llevaba, decía, no somos nada nosotros. En ese sentido me ponía a pensar. Y lo impresionante que creó Dios, y cómo uno no se pone a reflexionar, muchas veces en esos momentos no se da cuenta,
que las obras de sus manos lo hicieron. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra acá. Al contemplar simplemente la naturaleza, ya no tendríamos que dar cuenta de la existencia de Dios. Y muchas veces el hombre la niega y se rebela, pero por rebelarse contra la existencia de Dios, ahí viene la condenación, el tormento, la opresión, la mala suerte, el dolor de cabeza. A ver, una vida llena de sufrimiento, podemos decirlo, porque el Señor quiere libertar de todo eso. Y la naturaleza de Dios es todo buena. A ver, ¿qué me dice en Hechos 14? Hechos 14, y vemos algo acá de los astros, como dice en Hechos 14. A Bernabé llamaban Júpiter, ellos venían predicando de Dios. A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque era el que llevaba la palabra. Y tenemos que saber que era este Mercurio, era Hermes en la mitología griega. Y era el mensajero, podemos decir, de Júpiter, el que llevaba la palabra. Era el dios que tenía alitas en los pies. Bueno, digamos que era el portavoz, vamos a decir, y lo comparan con Pablo, porque Pablo era el que venía predicando de Jesucristo, era el que llevaba la palabra, entonces lo comparan a Mercurio con Pablo. Y dice, y diciendo, varones, ¿qué hacéis? Vemos que dice que la multitud se agolpó y lo querían adorar. Y dice, ¿qué hacéis, varones? Nosotros somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Entonces, a partir de ahí le predica otra vez y le hace hincapié Pablo. Nosotros somos hombres, no nos adoran a nosotros, porque dice que estaban preparados los mismos sacerdotes de Júpiter, dice, para adorarle a Pablo y a Bernabé. Dice que estaban ahí, bueno, componiendo el altar, ¿no? Bueno, la cuestión es que ellos se agolpan sobre la multitud y le dicen, no, el Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, dice, conviértanse a él. Nosotros somos hombres. Y dice, y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia, dice, del cielo, y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, dejándonos lluvia. Vemos acá la palabra. Y tiempos fructíferos, tiempo de cosecha, tiempo que sacan de la tierra, ¿para qué? Para comer, para sustentarse. Entonces, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y cuando estaba el sustento, que significaba la riqueza en ese tiempo, a ver, eso es lo que traía alegría al hombre, el regocijo. Entonces, vemos que todo esto hacía el Señor. Y cómo de la naturaleza ya le predica a Pablo. Él hizo el cielo y la tierra, le dice. Él nos dio la lluvia, Él creó los cielos, Él nos dio el sustento, nos dio tiempo fructífero. Mirá cómo aprovecha el conocimiento natural para que le pueda llegar a esas personas con simplemente mirar la naturaleza. Alguien lo hizo. Este Dios es el que le estoy predicando. Entonces, de este punto vemos que dice que llenaba de alegría nuestros corazones. Entonces ahí tenemos que saber la existencia de Dios, el sustento y la alegría que trae, ¿no? La alegría que trae a uno internamente. Entonces, en este sentido, vemos que la naturaleza ya está testificando del poder de Dios. Y como dice en Génesis 1:1, dice, Génesis 1:1, y voy a engancharlo con el versículo 20, porque el versículo 20, yo, al menos la versión que tengo, me gusta esta, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se ven entendidas por la creación del mundo. Por la creación del mundo, no del principio del mundo, como dice esa versión. Se hacen claramente visibles desde la creación. Desde la creación, dice, y acá se ven entendidas por la creación del mundo. Entonces, ahí yo creo que toma un mejor sentido la palabra. Por las cosas, las obras que hizo, la naturaleza que creó, los animales, el tiempo fructífero, la lluvia, la naturaleza en sí. A ver,
Y como dice acá en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos desde el versículo 1, ya comienza hablando de la naturaleza. Y mi mamá siempre mostraba las dos naturalezas a través de este versículo. Creó los cielos, creó la tierra, creó la noche, creó el día. Y a partir de estos versículos siempre le dio un sentido cómo enseñaba Dios en lo espiritual. Entonces, no simplemente habla por hablar, la palabra está escrita por estar escrita, sino que hay que darle un sentido a esta palabra y está hablando ya, testificando de la existencia de Dios. En sí, hermano, no tenemos excusa si no queremos buscar a Dios, no queremos entender la existencia de Dios, porque hay un creador en sí, pero nosotros solamente tenemos que dejar a disposición de Él nuestra vida para recibir los beneficios, para recibir, como decía recién, ese tiempo fructífero. Entonces, volviendo al 20, dice, se ven entendidas por la creación del mundo y por las cosas que son hechas para que no haya excusa. No hay excusa del ser humano. Todo lo tenemos que buscar y tenemos que entender que la existencia de Dios está. Esa manifestación de Dios está ya siendo vista en la naturaleza. Alguien lo creó, una fuerza lo creó, alguien superior lo creó, permitió esa fuerza, porque, vuelvo a repetir, de la nada no se puede crear algo, tiene que haber algo para crear otra cosa. Así que seguimos otro día, que el Señor le bendiga a cada uno.